Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y con muchísimas ganas de descubrir un poco más sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco, que como ya saben, me apasiona. Hoy tenemos un tema que, estoy segura, va a tocar muchos corazones y a despertar la curiosidad de más de uno. Como vieron en el título, vamos a profundizar en las palabras que Kerem Bürsin dedicó a Andersel, palabras que, bueno, ya les digo, son simplemente hermosas, reveladoras y, sobre todo, dignas de analizar con detenimiento. Para los que no lo sepan, aunque dudo que haya muchos por aquí, Kerem y Hande formaron una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo de las series turcas, y su historia de amor en la vida real, aunque ya finalizada, sigue generando mucha expectación, cariño, por supuesto, un gran interés por parte de sus numerosos fans. Así que, ¿están listos para sumergirnos en este mar de emociones y detalles? Porque yo sí, y estoy ansiosa por compartirlo con ustedes. Antes de empezar, quiero recordarles, por si acaso, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo nuevo sobre sus series, actores y actrices favoritos. Activen la campanita para no perderse nada y así siempre estarán al día con las últimas noticias, análisis profundos, ¿por qué no?, algunos chismes jugosos del mundo de las telenovelas turcas. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Así que no lo duden. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les aporte valor. Bien, como les decía, hoy vamos a analizar en detalle las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andersel. Y créanme, no son simples declaraciones, no. Son palabras que revelan mucho sobre la admiración, el respeto, el cariño, ¿por qué no?, la nostalgia que Kerem siente por Hande, incluso después de que su relación amorosa llegara a su fin. Y eso, en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y las rupturas suelen ser acompañadas de drama y controversia, es algo que se valora muchísimo y que habla muy bien de la madurez y la integridad de ambos actores. Para ponerlos en contexto, y para refrescar la memoria de aquellos que ya conocen la historia, recordemos un poco sobre la historia de amor que cautivó a millones. Kerem Bürsin y Andersel se conocieron en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, Senkal Kapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, fue innegable, evidente, palpable. Era algo que se veía, se sentía, se respiraba. Su amor floreció, conquistando a millones de espectadores que soñaban con ver su relación en la vida real. Se convirtieron en la pareja perfecta, la pareja idealizada, protagonizando portadas de revistas, alfombras rojas, eventos de moda y llenando las redes sociales de románticas publicaciones, fotos y vídeos que dejaban en evidencia el gran afecto que se tenían. La noticia de su separación, lamentablemente, llegó a principios de 2022, dejando a muchos fans, como les decía, con el corazón roto. La decepción fue generalizada, pero al mismo tiempo, hubo respeto por la decisión de ambos actores. Aunque no se dieron detalles específicos sobre los motivos de la ruptura, ambos demostraron, a lo largo del tiempo, un gran respeto mutuo, un comportamiento que, en ocasiones, es más valioso que el amor mismo. Y aquí es donde entran en juego las declaraciones de Kerem, que nos muestran la grandeza de su persona y su capacidad de mantener una relación cordial y llena de admiración. A lo largo de varias entrevistas y apariciones públicas, Kerem ha hablado sobre Hande con palabras que reflejan un profundo afecto, un sentimiento que va más allá de la simple cortesía. No se ha limitado a decir frases hechas, a esquivar las preguntas o a recurrir a los clichés. En cambio, ha compartido sus sentimientos con honestidad y sinceridad, mostrando su lado más humano y sensible. Y esto, en un mundo tan superficial como el de la fama, es algo que se agradece y se valora. En una de las entrevistas más comentadas, le preguntaron a Kerem cómo describiría a Hande en una sola palabra. Su respuesta fue increíblemente emotiva,
conmovedora. No dudó ni un segundo y respondió, maravillosa. ¡Guau! ¿No es precioso? Imagínense la conexión, la empatía y la admiración que debieron tener para que Kerem se expresara así, para que una sola palabra fuera suficiente para resumir lo que sentía por Ande. La elección de la palabra maravillosa no es casualidad. Implica admiración, asombro, y una profunda apreciación por la persona de Ande. Pero la cosa no quedó ahí. Kerem, fiel a su estilo, continuó expandiendo su respuesta. Dijo que Ande era una persona maravillosa, con un corazón enorme y una gran capacidad de amar. Impresionante. Esta frase nos da una idea clara de la personalidad de Ande, de su bondad, de su generosidad y de su empatía. Kerem destaca la nobleza de su corazón, su capacidad para sentir y para dar amor, algo que sin duda es un rasgo admirable en cualquier persona. Esta descripción pinta a Ande como alguien que no solo es talentosa y exitosa, sino también una persona genuina y con valores. Continuó diciendo que Ande es una mujer muy inteligente, talentosa y con una gran fuerza de voluntad. En estas palabras, Kerem reconoce y valora la inteligencia de Ande, su capacidad para aprender, para entender y para tomar decisiones. También destaca su talento, su habilidad para actuar, para conectar con el público y para dejar una huella en cada proyecto que emprende. Y, por supuesto, resalta su fuerza de voluntad, su determinación, su capacidad para superar obstáculos y para alcanzar sus metas. Destacó su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su capacidad para enfrentar los desafíos, algo que se nota en cada uno de sus proyectos. Ande siempre se esfuerza al máximo, y Kerem lo reconoce, valorando su disciplina y su compromiso con su carrera. Además, Kerem ha elogiado la bondad de Ande, su empatía y su compromiso con causas sociales. Recordemos que Ande es muy activa en proyectos benéficos y utiliza su influencia para generar conciencia sobre diversas problemáticas. Kerem ha resaltado esta faceta de Ande, señalando que es una persona preocupada por los demás y comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. Esta declaración revela la admiración de Kerem por la conciencia social de Ande y su deseo de contribuir a un mundo más justo y equitativo. Es importante destacar que este tipo de comentarios demuestran que la relación entre ambos iba más allá del ámbito profesional y sentimental, sino que también se basaba en valores compartidos y en una visión común del mundo. Pero lo que realmente me tocó el corazón, y estoy segura que a muchos de ustedes también, fue cuando Kerem habló sobre la relación que tuvieron. Dijo que, a pesar de la separación, siempre guardaría un buen recuerdo de su tiempo juntos. Que la experiencia de haber estado con Ande le enseñó mucho y le dejó recuerdos imborrables. Fue una relación importante en mi vida, afirmó, y con estas palabras, resume el impacto que Ande tuvo en su vida. Y es que, ¿no es eso lo que todos buscamos en una relación? Un recuerdo que nos marque de por vida, que nos haga crecer como personas y que, incluso después de terminar, nos haga sonreír, recordar momentos felices y agradecer la experiencia vivida. La forma en que Kerem habla de su relación, sin resentimiento ni amargura, demuestra la madurez y el respeto que siente por Ande, y también, la importancia que le da a las experiencias que enriquecen su vida. En resumen, las palabras de Kerem Bürsin sobre Ande Erçel son mucho más que un simple comentario. Son un testimonio de respeto, admiración y cariño. Demuestran que, a pesar de las circunstancias, es posible mantener una relación de amistad y aprecio después de una ruptura amorosa. Son un ejemplo de madurez, de elegancia y de cómo llevar las relaciones con respeto y con la intención de dejar una huella positiva en la vida del otro. Y esto no es solo una opinión mía. Muchos fans de ambos actores, tanto en Turquía como en el resto del mundo, han reaccionado positivamente a estas declaraciones, elogiando la actitud de Kerem y su capacidad para expresar sus sentimientos con honestidad. En un mundo donde a menudo se tiende a la polémica, al drama, a la exageración y a la búsqueda constante de atención,
la actitud de Kerem Bürsin es un soplo de aire fresco. Es una muestra de que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con tu expareja, y que el cariño y la admiración pueden perdurar en el tiempo, aunque el amor romántico haya finalizado. Además, estas palabras también nos dan una idea más completa y profunda de la personalidad de Andersel. A través de la descripción de Kerem, podemos vislumbrar a una mujer talentosa, inteligente, bondadosa, empática, comprometida y con una gran fuerza de voluntad. Una mujer que, evidentemente, dejó una huella imborrable en la vida de Kerem, y que continúa inspirando a sus seguidores con su talento y su dedicación. Es importante recordar que, aunque la relación amorosa haya terminado, el cariño, el respeto y la admiración pueden seguir existiendo. Y las palabras de Kerem son una prueba palpable de ello. Son una muestra de que, a veces, el amor puede transformarse, pero no desaparecer por completo. Puede evolucionar hacia una amistad, una admiración, un cariño que permanece en el corazón y que se celebra sin necesidad de negar el pasado. En definitiva, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Andersel son mucho más que simples palabras. Son una declaración de respeto, de admiración y de cariño que nos hace creer en el amor, incluso después de que éste cambie de forma, de que se transforme. Nos recuerdan que el respeto, la madurez, la empatía y la capacidad de valorar al otro son fundamentales en cualquier relación, y que el recuerdo de un amor pasado puede ser algo hermoso y enriquecedor. Nos enseñan que es posible mantener una actitud positiva y agradecer las experiencias vividas, incluso cuando las cosas no terminan como uno espera. ¿Y qué podemos sacar de todo esto? Pues que las relaciones, sin importar cómo terminen, nos dejan lecciones y recuerdos que nos acompañan a lo largo de la vida. Que el respeto, la admiración, la madurez, la honestidad y la empatía son claves para mantener una buena relación, incluso después de la separación, y que es posible, con voluntad y madurez, construir una relación de amistad y cariño que perdure en el tiempo. Y que, a veces, las palabras pueden decir mucho más que cualquier otra cosa, y que la forma en que hablamos de los demás, especialmente de aquellos con quienes compartimos nuestra vida, dice mucho de nosotros mismos. Nos demuestra la importancia de la comunicación, de la sinceridad y de la capacidad de expresar nuestros sentimientos de manera auténtica y respetuosa. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser fugaces y mediáticas, la actitud de Kerem Bürsin es un ejemplo a seguir. Es una muestra de que es posible mantener una imagen pública positiva, basada en el respeto y la madurez, incluso después de una ruptura amorosa. Su actitud es una lección para todos, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con tu expareja y que el cariño y la admiración pueden perdurar en el tiempo, aunque el amor romántico haya finalizado. La forma en que Kerem ha hablado de Ande, con respeto y admiración, es un ejemplo de madurez y elegancia. Su actitud demuestra que es posible mantener una relación de amistad y aprecio después de una ruptura amorosa, y que el cariño y la admiración pueden perdurar en el tiempo. Es importante destacar que, en el mundo del entretenimiento, donde la vida personal de los famosos suele ser objeto de especulaciones y controversias, la actitud de Kerem es un oasis de tranquilidad y respeto. En lugar de alimentar la polémica o buscar el drama, Kerem ha optado por expresar sus sentimientos con honestidad y sinceridad, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir para muchos. Además, estas declaraciones también nos permiten conocer un poco más a Andersel, a través de los ojos de alguien que la conoce bien. Kerem nos describe a una mujer talentosa, inteligente, bondadosa y comprometida, que ha dejado una huella en su vida. Es una mujer que se preocupa por los demás y que utiliza su influencia para generar conciencia sobre diversas problemáticas. Las palabras de Kerem son un testimonio del cariño y el respeto que siente por Ande, y nos recuerdan que el amor puede transformarse, pero no desaparecer por completo. Puede evolucionar hacia una amistad, una admiración o un cariño que permanece en el corazón. Y ahora, me gustaría profundizar un poco más en el impacto que esta situación ha tenido en los fans.
La reacción del público ha sido mayoritariamente positiva, elogiando la madurez y la sensibilidad de Kerem. Muchos seguidores han expresado su admiración por la forma en que ha manejado la situación, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con tu expareja. En las redes sociales, los comentarios han sido numerosos y emotivos. Los fans han destacado la elegancia y el buen gusto de Kerem, valorando su sinceridad y su capacidad para expresar sus sentimientos de forma auténtica. Han elogiado su respeto por Hande y su actitud positiva frente a la vida. Además, muchos seguidores han aprovechado la ocasión para expresar su admiración por Hande, destacando su talento, su belleza y su compromiso social. La situación ha generado un ambiente de respeto y cariño, donde los fans de ambos actores han demostrado su apoyo incondicional. Es importante destacar que la madurez y el respeto que Kerem ha demostrado en sus declaraciones han tenido un impacto positivo en la imagen de ambos actores. En un mundo donde la polémica y el drama suelen ser moneda corriente, la actitud de Kerem ha sido un soplo de aire fresco, demostrando que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con tu expareja. En conclusión, las declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel son un ejemplo de madurez, respeto y admiración. Son un testimonio del cariño y el cariño que siente por ella, y nos recuerdan que el amor puede transformarse, pero no desaparecer por completo. Es una muestra de que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con tu expareja y que el cariño y la admiración pueden perdurar en el tiempo, aunque el amor romántico haya finalizado. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las palabras de Kerem? ¿Qué opinan sobre su actitud? ¿Creen que es posible mantener una buena relación con tu expareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leerlos y conocer su opinión. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos y sus reflexiones sobre este tema. La conversación está abierta. Y no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, así que manténganse atentos.